Buen día. Hoy trataré un tema con mucha polémica, bastante polémico en nuestra actualidad. Es un tema que ha causado fuertes discusiones, divergencias, ¿no? Es un sistema que ha sido atacado, ha sido difamado. Pero a pesar de eso es un sistema que existe actualmente. Se han empezado a abrir caminos, ha empezado a abrir veredas en algunos países de este planeta, ¿verdad? Un sistema poco desarrollado, sistema de producción, estamos hablando, poco desarrollado, ¿sí? Está presente, como decía, no en la gran mayoría de países, pero sí en algunos países. Y esa presencia en esos países ha causado gran polémica a nivel mundial. Actualmente se habla mucho de él, ¿verdad? Y bueno, algunos defienden sus cualidades, otros la acusan de cualquier cosa, pero el sistema ha nacido y se está desarrollando, como ya lo decía, dentro de algunos países, ¿sí? Y esto concuerda con la lógica del estudio de Carlos Marx, que descubrió las leyes sociales del movimiento social, ¿no? De la evolución de las formaciones socioeconómicas, ¿verdad? No es más que un reflejo de eso, ¿sí? Como ya decíamos, después del capitalismo se espera un modo de producción muy superior, y al parecer ese modo de producción pues se está consolidando, ¿verdad? Se está desarrollando, ¿sí? Lleva poco tiempo y ha tenido problemas fuertes para avanzar, ¿sí? Y el principal problema fuerte pues es la oposición del capitalismo a dejar de existir, ¿sí? Y como ya sabemos, pues el capitalismo no es más que una formación, no es más que una relación de clases sociales, ¿no? La clase dominante del capitalismo se niega a que el capitalismo desaparezca, porque bueno, ha sido su fuente, podríamos decir, se encuentra ahí su zona de confort en el capitalismo, ¿verdad? Controlan el poder político, controlan el poder económico, la clase dominante. Entonces, pues ¿para qué nos vamos a otro sistema superior al capitalismo, ¿verdad? Esa es su mentalidad y eso es lo que difunden, ¿sí? En su ideología, como ideología dominante, es lo que predomina, ¿verdad? Bueno, y por eso, bueno, estos, ¿cómo le podremos llamar? Estos pequeños contratiempos, ¿no? Estos contratiempos que tiene este sistema nuevo para seguirse desarrollando. Bien, pero bueno, hablemos de este sistema, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del socialismo. ¿Qué es el socialismo? ¿Sí? Un modo de producir que durante mucho tiempo, bueno, es un decir en el aire, quiero decir que estaba ahí, pero tenía su sustento, ¿verdad? Tenía su sustento lógico y material y científico que ya lo había descubierto Carlos Marx, de que era una formación que continuaría después del capitalismo. Bien, y en estos momentos, como ya decía, pues se encuentra en proceso en algunos países de este planeta.
Bien, entonces vamos a hablar hoy de lo que es el socialismo y para ello voy a utilizar esta gráfica, ¿verdad?, que he elaborado, así como he elaborado las otras, he elaborado esta gráfica, este pequeño esquema, para más o menos explicar en qué consiste la propuesta de Carlos Marx del socialismo, ¿verdad? Que sería un modo de producción, pues, hasta este momento algo desconocido, ¿no? Algo desconocido, no comprendido en su totalidad, pero que ya existe, y aún sin existir, estas serían las características que, de acuerdo a las leyes descubiertas por Carlos Marx, se supone debe de contener, ¿sí?, hacia este proceso. Nos encaminamos de cualquier manera, ¿verdad?, de cualquier manera, de acuerdo a las leyes sociales de las formaciones socioeconómicas, ¿sí? Las fuerzas productivas se han desarrollado grandemente, igual las relaciones sociales de producción y las ideas al respecto, lo que implica que se está, de cualquier manera, se está generando un cambio en toda la estructura que forma la formación socioeconómica capitalista, ¿verdad?, ¿sí?, o de los países capitalistas, en su base, en su estructura y en su superestructura. Bueno, entonces, entrando en materia, socialismo. ¿Por qué socialismo? Bueno, tiene estas características, se refiere a eso, a la cuestión social, ¿no? Hemos repetido infinidad de veces, porque así lo certifica la ciencia social y económica también, de que el hombre es un ser social, solo puede vivir en sociedad, pues, ¿sí? Y vivir en sociedad implica estar relacionarse entre todos los individuos, ¿verdad? Y sus relaciones que existen son principalmente relaciones de producción, pero sin la sociedad no pueden existir esas relaciones de producción. Entonces el hombre es un ser social, tiene que vivir en sociedad. De ahí que entonces Carlos Marx ya ha definido este nuevo modo de producción después del capitalismo como socialismo, por las características que voy a presentar. Bien, entonces el socialismo. Se dice que el socialismo se basará en dos pilares fundamentales, o se basa. Uno es la planificación estatal y el cooperativismo, ¿sí? Planificación estatal quiere decir que el nuevo gobierno, emergido de las clases trabajadoras, porque es lo que propone el socialismo, para que esto funcione, para que esto se consolide, tiene que ser dirigido por la clase trabajadora, pues tiene que llegar realmente a tomar el control del país donde vive, es decir, de gobernar, de dirigir ese país, ¿verdad? Ya vimos cómo la pequeña burguesía naciente allá en el feudalismo, una condición para desarrollar vorazmente y de manera más rápida y poner a su servicio al capitalismo, pues fue haber tomado el poder. Ellos tomaron el poder político, se lo pelearon a los feudales, derrotaron a los feudales y llegó la pequeña burguesía a gobernar, y es la que sigue gobernando, ahora convertida en gran burguesía y capitalista, ¿verdad? Bueno, de igual manera aquí, ¿quién va a planificar en el Estado? Bueno, pues tiene que llegar la clase trabajadora o los representantes de la clase trabajadora a tomar la dirección de su país, a gobernar un país, para que esto pueda suceder. Y debe ser una clase trabajadora bien preparada, obviamente, ¿no? Que entienda de esto, que entienda de modos de producción, que esté súper capacitado, su fuerza laboral, su profesionalismo, ¿sí? Que se base en la ciencia, en el método científico,
para conocer la realidad. Esa clase es solamente así bien preparada y en grupo, obviamente, no puede ser una persona o un grupito de personas. Tiene que ser una amplia organización de personas, ¿verdad? Todas preparadas y todas con el mismo objetivo, conscientes de manera racional, ¿sí? Como trabajadores, ¿cuál será su función en el nuevo sistema de producción y qué deben hacer en el nuevo sistema de producción? Y claro, como será una clase, la clase trabajadora que representará a la mayoría de la sociedad, que pues la mayoría es clase trabajadora, el 80%, ¿no?, de los habitantes del planeta, de los individuos del planeta, pues son clase trabajadora. Entonces, bueno, bajo esa dirección de gente muy preparada, tendrá que desarrollarse el modo socialista de producción, ¿verdad? Y entonces, planificación estatal debe de hacer planes de desarrollo que se le llaman aquí, ¿no?, en estos momentos. Una planificación en base a la ciencia, en base a la técnica, en base a la tecnología, de la economía, ¿verdad? ¿Qué van a planificar en primer lugar? Pues la economía del país donde estén, como ya lo estamos viendo en los países que son socialistas, a eso se dedican. Planificar de manera científica y responsable, utilizando los mejores avances de la ciencia y la técnica hasta ese momento. Entonces, planificar la economía en sus 3 sectores fundamentales de la economía, primario, ¿no?, que son actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras, mineras. El secundario, que es la transformación, las industrias, y terciario, bueno, el comercio, ¿no?, sí, los servicios, el turismo. Entonces tendrá que hacer un plan o en esto se basa en esa planificación de cómo van a funcionar estos sectores. Es decir, la planificación radica en determinar la demanda y oferta de los productos de consumo que la sociedad necesita, ¿verdad? Como ya decíamos, la esencia de los modos de producción, en primer lugar, es que la sociedad, los individuos, puedan desarrollar actividades económicas para satisfacer necesidades, tener todo lo necesario para poder vivir, principalmente alimento, ya lo decíamos, ¿sí?, casa, vestido, habitación, pues, entre otras cosas, educación. Entonces, la planificación estatal, o sea, que tendrá que utilizar a los mejores expertos hasta ese momento, ¿sí?, sus técnicos. Ya sabemos que el gobierno es una amplia gama, ¿no?, es grande, las instituciones que lo forman, ¿no?, ¿sí? Hay secretarios de Economía, de Comercio, de Agricultura, etcétera, de Salud. Bueno, entonces la planificación por las mejores personas, mejores técnicos, para que los sectores primarios y secundarios puedan desarrollarse y producir de acuerdo a las necesidades más fundamentales de la sociedad y evitar todo lo posible que se llegue a contradicciones, ¿no?, fuertes contradicciones de caída de la demanda de productos, por ejemplo, ¿no?, o la falta de productos para satisfacer alguna necesidad. Por eso es la planificación. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto alimento necesitamos? Bueno, para que la gente esté muy bien y bajo qué condiciones lo necesitamos. Entonces, se planea, se programa, se proyecta, se hacen proyectos, ¿sí? Y de esa manera se trabaja. Entonces, la planificación de la economía, ¿no?, es una parte, pero también la planificación de servicios sociales, ¿sí? Es decir, esas relaciones sociales que se derivan de la actividad económica, de la actividad productiva, ¿no?
O sea, no solo se necesita producir y consumir, se necesitan otros servicios. El hombre, al vivir en sociedad, requiere de ello. ¿Sí? Y aquí vemos los servicios, ¿no? Educación, salud, nutrición, deporte, infraestructura. O sea, planear, ¿sí? Hacer proyectos específicos, concretos, para cada área de educación. ¿Qué tipo de educación? ¿Cuántas escuelas necesitamos? ¿Cuántos niños son? Porque se trata que el sistema socialista de darle educación a todos. No es de que el que pudo estudiar, el que no pudo, bueno. Y luego que no puede estudiar por falta de ingresos o por falta de condiciones y también por falta de lugares educativos, ¿no? Que no hay suficientes escuelas, no hay suficientes espacios, es la otra. Entonces, la educación, la planeación exhaustiva del proceso educativo junto con sus herramientas para dar un mejor servicio educativo, ¿no? Maestros, la tecnología que se requiera, las escuelas a construir. Entonces, una planeación, proyectos para ir por fases cubriendo, pero estaría enfocado todos los sistemas socialistas en eso. Desde que llegan al poder, la clase trabajadora se enfocaría en esa situación. No se iría a otros rollos, ¿verdad? Planificar la economía y planificar los servicios sociales. La salud, garantizar la salud de calidad y igual la planeación que ya decía, ¿no? Cuántos hospitales se requieren, cuántas clínicas, médicos, tipo de médico, preparación, medicinas, toda una planeación de que todo esto quede resuelto para que el que llegue por un problema de salud leve o fuerte encuentre las respuestas y encuentre los insumos necesarios con que se le va a restaurar la salud o va a recibir el tratamiento, y no que no se tenga, como sucede ahora, sin ni siquiera un pequeño una pequeña tableta, ¿no?, de paracetamol o de cosas, de medicinas de uso común, ¿verdad? Menos se tendrán los de uso especializado, que son más caras y más. Entonces, tendrá que planear todo esto: salud, la nutrición, ¿sí? Los alimentos, tipos de alimentos, obviamente en concordancia con el sector primario de la agricultura, ¿verdad?, y el sector secundario. Promover el deporte igual. Promover el deporte, y cuando digo igual quiero decir que igual con las mismas condiciones de planeación, infraestructura, ¿no? Es decir, las escuelas, las canchas, las unidades deportivas, los profesores, ¿no?, que enseñan deporte, ¿sí? Es decir, masivamente el deporte. Y bueno, aquí infraestructura también, que es un servicio social, que se referirá, bueno, a tener en buenas condiciones pues las vías de comunicación, ¿verdad? Pueden ser caminos, ¿sí? La infraestructura escolar de las escuelas, ¿no? Los edificios para la salud, en este caso aquí que en México que existe el IMSS, sus edificios, crear nuevos hospitales, esa infraestructura, ¿no? Y hacemos los caminos, tanto rurales como los caminos normales para la distribución de las mercancías, todo lo que es prácticamente una parte de la comunicación, y la obra pública, ¿verdad?, que drenaje, que agua potable, ¿sí? Todo esto bajo una estricta planificación. Planificación quiere decir que se hace el proyecto, se calculan costos y se determinan tiempos precisos para irlos cubriendo en base a la técnica de la ciencia, ¿no? ¿Sí? Detectar dónde es urgente, dónde no es urgente, y se empieza con urgente y se pone un plan de ir avanzando por año, por decirlo así. Este año ponemos la red de agua potable más moderna, compramos la bomba, el siguiente paso, los muestreos de agua, de que pues los recipientes donde se distribuye
estén de la mejor calidad, no se contaminen, etcétera, etcétera, por ejemplo, ¿no? Una planeación total, y que el agua potable, hay algunos miles de comunidades que no ha llegado. Bueno, vamos a empezar a cubrir este año 100, luego otras 100 el siguiente, pero estar como machetito dándole a eso, ¿verdad? Es la planificación de los servicios sociales. Que la distribución del fertilizante, digo, ahora que en México se da fertilizante, ¿no? Bueno, siempre se ha dado, pero de una manera planeada y de manera científica, los requerimientos que las normas técnicas designen, no simplemente una dádiva, bueno, tengo 2 toneladas y ya por hectárea. No, tiene que ir relacionada la distribución como servicio social, ¿verdad? Con una planeación, ¿sí? En base a necesidades, en base a muestros de suelo, la fertilidad de las parcelas, ¿sí? Las necesidades de agua, etcétera, ¿no? Necesidad de rendimiento, cuánto rendimiento quieres obtener, y en base a la extensión del terreno. Tienes 10 hectáreas, bueno, te tienen que dar para 10 hectáreas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, planificación que realiza el Estado, el gobierno, de la economía y los servicios sociales, para que estos funcionen como deben de funcionar, de manera óptima, eficiente, ¿sí? Y al servicio, pues, de las mayorías, ¿verdad? Y sobre todo aquellas mayorías más desprotegidas, porque lo que trata el socialismo es acabar con la marginación, con la desnutrición, con la cuestión de la pobreza, ¿verdad? Del desempleo. Entonces, esta sería la característica principal, una de las principales, planificación estatal. Bien, el otro punto de la estructura del socialismo en que se basa es el cooperativismo. ¿Cómo desarrolla todo esto la actividad económica el socialismo o la propuesta socialista? Es mediante el cooperativismo. ¿Qué quiere decir cooperativismo? Bueno, que se promoverá precisamente la formación de empresas, de trabajadores. Es decir, que el trabajador que sabe hacer pan, que sabe hacer queso, pues hará empresas de trabajadores que conocen de esas técnicas, ¿sí? Y esas empresas serán trabajadas por ellos mismos. Esa es la cooperativa. La cooperativa significa que los propios trabajadores son los dueños de la empresa y son los trabajadores, por decirlo así, como el que se autoemplea, ¿no? Como lo que vemos ahorita, esas formas por falta de empleo, que la gente se va al trabajo informal, que se le llama, ¿no? Es decir, a poner un negocio por su cuenta. Entonces él es trabajador y es dueño, ¿no? Porque él trabaja ya sea solo con su familia, ¿no? ¿Sí? Entonces, la cooperativa, entonces el Estado con la planificación promueve el cooperativismo, es decir, formación de cooperativas en los distintos sectores de la economía para la producción y la prestación de servicios, formado por trabajadores que conocen del negocio, que conocen de esa actividad. Entonces, la cooperativa funciona, es como una empresa, ¿no? Es igual, parecido a una empresa capitalista, donde se juntan muchos capitales, ¿sí? Hay varios socios y pueden hacer una empresa capitalista, ¿no? Aunque ahí, pues casi los capitalistas no trabajan. Acá, los trabajadores con el cooperativismo forman una cooperativa, quiere decir que cada uno podría aportar cierta inversión, ¿sí? Y formar
una empresa, por ejemplo, de 10, de 20 cooperativistas, ¿no? Aportan sus montos para invertir, ¿sí? Trabajan ahí, cobran su sueldo, y lo que se obtenga del trabajo colectivo, porque será trabajo colectivo, bueno, se lo repartirán después, pero ya recibieron su salario, ¿no? Entonces, cooperativismo, ¿por qué? Porque se coopera entre ellos, se cooperan la clase trabajadora y forma sus empresas, que son las cooperativas, ¿sí? Apoyadas por el gobierno, porque el gobierno les puede dar préstamos, el gobierno le puede condonar impuestos, ¿sí? El gobierno le daría la capacitación, porque necesitan capacitarse, ¿no? La asesoría, la guía para seguir. Entonces, la base sería el cooperativismo, la formación de empresas de los trabajadores, de muchos trabajadores, ¿sí? Claro, sin dejar que siguieran trabajando las empresas capitalistas, ¿no? Pero ya habría una competencia, ¿no? ¿Sí? Y habría, o sea, una competencia entre cooperativas y empresas privadas, ¿no? ¿Sí? Pero habría más alternativas de trabajo, porque si la empresa privada no te contrata o te despide, tienes la opción de irte a una cooperativa y autoemplearte, ¿no? Como ya decía. Prácticamente es el autoempleo en la cooperativa, y además con la condición, con el beneficio, pues eso es el beneficio de que vas, después de haber devengado tu salario como cooperativista, tendrás el beneficio del reparto justo de la riqueza que esa cooperativa creó. Es decir, ahora se le llama reparto de utilidades, ¿no? Es decir, el trabajo de la ganancia que deje, habrá otro reparto. Pues ya tienes trabajo, se te pagó el sueldo como es correcto, porque es tu empresa, formas parte de la empresa como trabajador. Y aparte, después de que, porque obviamente la producción tiene que salir al mercado y se tiene que vender. Después de que sale la producción al mercado, como cualquier empresa privada capitalista, se tiene que vender, se tiene que realizar para recuperar, ¿sí?, parte de la riqueza creada o toda la riqueza creada. Y después de recuperar que se realizó, entonces ya viene el reparto, lo que se llama utilidad, es decir, la riqueza extra creada. Entonces se recibe esto además de la parte del salario que ya devengó el cooperativista. Bien, entonces en este modo sería esta nueva relación, ¿no?, el cooperativismo, ¿sí?, esta relación social de producción nueva. Bueno, no nueva, porque el cooperativismo sabemos que se ha impulsado hace buen rato, y en algunos países existen cooperativas, claro, una que otra, ¿no? Pero existen, ¿sí? Claro, lo principal es la empresa privada capitalista, porque para estos momentos en que el capitalismo controla todo, controla el gobierno y tiene el poder, pues las cooperativas muy difícil hacen la competencia a la empresa privada, pero existen por ahí. En España, incluso en México hay algunas que otras, ¿no? Trabajo cooperativo. Bien, entonces, ¿cuál es la propiedad, cualidad del trabajo del cooperativismo, el trabajo cooperativo? Bueno, que se hace trabajo colectivo, ¿no?, como se hacía en el comunismo primitivo. Es trabajo colectivo porque trabajadores de la misma rama, del mismo conocimiento, o sea, trabajadores que saben hacer pan, se juntan y forman su empresa de pan. Y se organizan colectivamente. Ellos, porque son propietarios también de la empresa, ¿sí?, deciden en colectivo cómo se maneja la empresa, las reglas de la empresa, ¿sí?, los retos de la empresa, los objetivos de la empresa, ¿sí?, todas las reglas que dirigirán a esa empresa, ¿verdad?, la decide
la decide los trabajadores. Diferente al sistema capitalista, ¿no? Donde no tiene nada que ver el trabajador, quien decide es el empresario, los gerentes de la empresa, bueno, principalmente el dueño de la empresa, ¿no? Los dueños de la empresa. Y el trabajador solo llega a ponerse a la orden. No tiene ninguna decisión de cómo se comporta esa empresa privada y solo va por un salario. En el socialismo no. ¿Sí? Con la cooperativa, el trabajo cooperativo, simple y sencillamente queda en manos de ellos mismos, puesto que ellos, por eso es cooperativa, todo lo relacionado a la formación, creación y funcionamiento de esa empresa. Y esto obviamente se da bajo el trabajo colectivo, ¿sí? Discusión, análisis y trabajo colectivo de cada uno. Y ese trabajo colectivo, obviamente, por ser colectivo, ¿sí?, necesariamente lleva al interés, o necesariamente nos lleva a racionalizar, inmediatamente nos lleva a comprender que por lo tanto el reparto de lo que se produce se debe repartir pues prácticamente de igual manera, ¿no? ¿Sí? Entre los que trabajaron en la cooperativa. Es decir, lo que ya se vendió después de haber recibido su salario cada uno, hay cierto excedente, si le fue bien a la empresa, y cada año, bueno, se pueden estar repartiendo ese excedente entre el número de trabajadores. ¿Y cómo se reparte? De manera justa, ¿no? Equitativa, etcétera. Pero es decir, que ellos se apropian, pues, de la creación de la riqueza. Estas son las bases fundamentales de lo que es el sistema socialista de producción. ¿Sí? Como decíamos, sistema también históricamente determinado, ¿verdad? Y tan históricamente determinado que estamos en las fases finales del capitalismo y ya empezó a surgir en algunos países el sistema socialista de producción, con problemas, claro, con tropiezos, claro, porque no, como en todo sistema nuevo que surge de producción, no surge rápido de la nada, ¿no? ¿Sí? Sino que surge dentro de las entrañas de los viejos sistemas de producción, de los viejos modos de producción, de ahí surge, y en un momento pues conviven, ¿no?, el modo social de producción viejo con el nuevo que viene, y se puede dar una lucha entre el nuevo modo de producción con el viejo modo de producción, porque obviamente el viejo modo de producción, que tiene ya una clase dominante que controla todo, pues no le conviene que haya otro modo de producción, y más otro modo de producción donde ellos no van a ser los principales, o no van a dirigir, no van a ser la clase dominante, pues, para mover al sistema según sus intereses. Por eso los tropiezos de este sistema socialista, ¿no? Y no solo los tropiezos, los ataques del otro sistema, ¿no? Por las condiciones que presenta el nuevo sistema, que como ya vimos, ¿no? Planificación estatal, el capitalismo dice no, libre mercado, ¿sí? Precios, dejarlos condicionados a la oferta y a la demanda, ¿no? No control de precios, libre mercado para producir, aunque se dan monopolios, pero bueno, dice libre mercado, ¿no? Y la relación de producción, trabajo asalariado y capital, es decir, buscar una tasa de ganancia en lugar de cooperativismo, contratar relación laboral, ¿no? Sin importar cómo vive el trabajador, ¿sí? Que les hace incrementar la riqueza, ¿no? Que mediante si no tuvieran ese trabajador no incrementarían su riqueza y no habría creación de riqueza, pero sin embargo no le importa, lo que le importa es obtener una plusvalía, el capitalismo, ¿no? Entonces dice cooperativismo y que
Pues no, ¿verdad? Y entonces incluso se tergiversa, ¿sí? ¿Qué es el socialismo? Se tergiversa, ¿no? Podríamos decirle que incluso se le difama al socialismo, ¿sí? Se le difama, se le ataca, se le da otra visión que no tiene, ¿verdad? Porque el socialismo no viene a quitarle la propiedad a nadie en el capitalismo. Ese no es cierto, como se dice, ¿no? Que la propiedad privada, que no. Se refiere a propiedad privada de medios de producción al socialismo, porque aquí, al implantarse el cooperativismo, pues estos trabajadores tienen que adquirir medios de producción, pero ya no serían medios de producción de una persona, serían medios de producción del grupo, ¿sí? Si son 10 en la cooperativa, de los 10, si son 50, pues de los 50, ¿sí? Entonces, la propiedad de los medios de producción sería social y por lo tanto implica el trabajo colectivo también social y el reparto sería de la riqueza justo entre ellos porque ellos son los dueños de la empresa, ¿sí? Y del producto de la empresa, ¿verdad? Mediante la propiedad de los medios de producción social, ¿sí? En el capitalismo los medios de producción son propiedad privada, ¿no? Porque los demás no lo pueden adquirir prácticamente. A eso se refiere. Toda la demás propiedad privada, pues cualquiera la puede tener, su carro, su casa, pues ¿por qué se la van a quitar? Porque toda la propiedad privada de bienes y servicios de consumo pues, procede del trabajo de cada uno, que lo que paga algún bien que quiera adquirir, comprarse una casa, comprarse un terreno, es una propiedad privada particular, ¿sí? Que se logra con el trabajo de las personas, ¿no? Y de hecho el capitalismo, pues, gracias a la explotación de la fuerza de trabajo, obtiene riqueza y también en base a eso adquiere la propiedad privada, ¿no? Hasta eso, que de dónde viene el recurso para comprarla, de la explotación de otros, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, el socialismo no plantea ir a expropiar las cosas a las personas. Lo que está proponiendo el socialismo es esto. La clase trabajadora tiene que llegar a gobernar. Cuando llega a gobernar tiene que ser una clase muy preparada, con técnicos y todos científicos. Científicamente deben ser los dirigentes y trabajar en grupo, en colectivo, ¿no? Y hacer la planificación de la economía, servicios sociales, para evitar esas crisis, ¿no? Porque el principal objetivo del socialismo es lo humano, ¿va? Por eso planifica la economía para que sirva a lo que debe servir y el objetivo real de la economía, que la gente, que la mayoría de las personas, de los individuos que viven en sociedad, tengan los medios necesarios de subsistencia para sobrevivir, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo fundamental y sobre esa base pues mejorar también los servicios sociales para mejorar su nivel de vida, ¿no? Por eso es la planificación estatal. No se puede nomás dejar al mercado decir, pues, a ver, o por cuestiones políticas hoy hago un hospital, pero en 3 años ya no hago, o hago deficiente, o se hace y no funciona. Entonces, esa es la cuestión. Y la otra cosa que propone el socialismo, bueno, no solo la planificación, no solo hay que planificar como es lógico y racional. Si tú planificas, te salen mejor las cosas. Si proyectas, ¿no? ¿Sí? O sea, planificar, proyectar no quiere decir que vas a controlar a los demás. Simplemente pones un plan, necesitamos esto, la demanda se concentra acá, se necesita más comida, se necesitan más máquinas, etc. Entonces hay que ir a esos sectores de la producción, una planificación, ¿no? ¿Sí? Y el trabajo cooperativo, que ya no sé esa relación entre trabajo asalariado y capital. Cooperativo, donde la propiedad sea, donde se formen, como ya decía, cooperativas, empresas sociales, pues,
empresa formada por trabajadores que son las cooperativas. Eso lleva necesariamente al trabajo colectivo y por lo tanto al reparto justo de la riqueza, porque se hace entre los propietarios de la empresa, ¿sí? Y resuelve también el problema del desempleo, lo que el capitalismo que aún convive con el socialismo no puede absorber, o lo que desecha esa fuerza de trabajo, bueno, mediante el socialismo se puede emplear, autoemplear. Forman su empresa con apoyo del gobierno, ¿sí? Apoyo del gobierno quiere decir que pues le apoyarán en asesoría, en quizás préstamo, ¿sí? Certificaciones, capacitación, ¿sí? Facilitarle el comercio, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente en las primeras fases pues tiene que haber mucha actividad del gobierno para que estas empresas prosperen, ¿sí? Y adquieran la experiencia necesaria para seguir desarrollando el modo de producción, que de igual manera, al ir desarrollando este modo de producción, se pueda consolidar el socialismo y luego pasar a otro sistema superior, ¿sí? Donde ya pues hay una mejor gama de beneficios, a lo mejor ya para el 100% de la sociedad, ¿verdad? Supongamos que el socialismo puede resolver el 80% de los problemas, y quizás no todos, pues ya llegar a otro sistema donde se resuelva todo, ¿no? Bajo otro nivel más superior de modo de producción, de formación socioeconómica. Bueno, en pocas líneas esto sería el socialismo, visto desde el punto de vista de la ciencia, científico, no desde el punto de vista del modo, no desde el punto de vista del resentimiento, no desde el punto de vista de que pues de lo que se escucha por ahí, de quienes no les conviene un nuevo modo de producción, se difama y se ataca este modo de producción, sin demostrar nada de lo que se dice, ni de definir y explicar en qué realmente consiste